Resultados de una nueva encuesta CEP han remecido el escenario político nacional y a pesar de que se ha dicho que el escenario permanece abierto, algunos dirigentes de la nueva mayoría cuestionaron el futuro del conglomerado luego de este sondeo. Vamos a hablar de este tema, obviamente de las posibilidades del expresidente Ricardo Lagos para las próximas elecciones, si se presenta o no, pero también de lo que vimos en el día de hoy con esta nueva marcha masiva del no más AFP. Y para conversar de eso, hablamos ya con el presidente del Partido por la Democracia, Gonzalo Navarrete. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Bueno, tenemos varios temas en carpeta, lo estábamos anunciando ahí, pero el primero obviamente es esta nueva masiva marcha no más AFP, en el momento en que el gobierno busca acuerdos, no solamente dentro de la nueva mayoría, donde hay divergencias, sino también con la oposición y las propias AFP. Bueno, mira, lo primero es valorar una decisión que era compleja. Cuando tuvimos la primera reunión de todos los partidos políticos con la presidenta y aparte diciendo, bueno, esto no era parte del programa, lo que nosotros teníamos que hacer era abrir el mapa y dar posibilidades para que se definiera en un futuro gobierno. Pero la realidad es que hoy día necesitamos enfrentar esta situación. La magnitud del problema no da para que sea solo una postura de gobierno, se requiere una postura nacional. Y esto implica que hoy día la gente tiene conciencia de que uno de los grandes problemas del futuro es que la mayoría de los chilenos no va a tener pensiones razonables y la promesa de resultado de la AFP no se está dando, pero que tiene componentes que uno debe mantener, otras que debe modificar y otras que debe agregar, que el conjunto de las propuestas que hace la presidenta permite crear un nuevo pilar, un pilar contributivo de reparto, que si el 5% que se propone de aumento de la cotización de los trabajadores, de cargo del empleador, digamos, pasa a este pilar que genera un espacio de reparto. Y lo más relevante es que el 33% del total de los fondos ya empieza a manejarse de una manera distinta. Pero el problema está ahí, porque este grupo, que es representativo de la ciudadanía, porque la marcha de hoy día fue masiva nuevamente, sí, no quiere más AFP, ni AFP privada, ni AFP estatal, como se ha propuesto, que es el único proyecto que envía el gobierno, sino otro sistema que cambie absolutamente el actual y que otorgue pensiones más dignas, que ese es el fondo, por último. Claro, la respuesta técnico y política a esto es... El problema que tenemos hoy día es que lo que recibe un trabajador que ha cotizado durante toda su historia es menor de lo que se prometió y es lo menor que tienen y es menos de lo que tiene un sistema de reparto o una mezcla como la Noruega, y por lo tanto hay que buscar un sistema que permita que los trabajadores aporten, que el Estado aporte, porque este 5% debe ser complementado con un aporte del Estado y que aporten los empleadores. Y eso genera un sistema de seguridad social que puede tener una componente de manejo de ese recurso privado, pero evidentemente que ese recurso de manejo privado no da todas las soluciones. Ahora, el aporte del Estado ha dicho el gobierno que es precisamente el pago de ese 5% porque es el mayor empleador. Sí, pero es obligatorio, por ejemplo, pagarle también a aquellos que boletean. Bueno, primero hay que resolver un mercado del trabajo que es completamente hoy día insuficiente, en que los trabajadores que tienen hoy día un horario no cotizan, en que los sueldos en general son bastante malos y por eso este mercado del trabajo, cuando no se aprueba una reforma laboral que permitía un equilibrio entre sindicato y empleador, es una pata coja del propio sistema del mercado del trabajo. Pero falta el que lo que hoy día se inventó a través de la presidenta Bachelet del Pilar Solidario, que está pagando pensiones de 93.000 pesos, aumente con contribución del Estado, pero en este 5% tiene que haber también, en la parte del pilar de tipo redistributivo, el cuarto pilar debiera, y eso es parte de lo que la Comisión Bravo coloca en la opción B, es que tiene que tener también una parte de aporte fiscal. En la propuesta B eso planteaba que era 6% de aporte fiscal, hoy día ya hay 5% de trabajadores y por lo tanto hay una parte de aporte fiscal para que aquellas personas que tienen sueldos entre 500.000 pesos y 1.200.000 también tengan en este pilar solidario contributivo de reparto una pensión
más cercana a su remuneración actual. Sí, tenemos que, a la remuneración con la que jubila, claramente. Sí, tenemos que pasar rápidamente a otros temas, pero en este mismo hay divergencias al interior del propio conglomerado de gobierno, más con la UDI, por ejemplo, que ha dicho que si no se va a las cuentas individuales con parte de este 5% por lo menos, no está dispuesto a participar. Lili Pérez también tuvo una posición semejante en cuanto a otorgarle al gobierno la capacidad de negociar este proyecto. Pero dentro de la nueva mayoría hay algunos que defienden todavía que parte de esto vaya a la capitalización individual. Es decir, y como lo lee la gente que va a la marcha, que vaya a las AFP. Claro. Bueno, es parte de lo que nosotros como partido no estamos de acuerdo. Ahora, primero la derecha, cualquier idea que tenga que ver con tocar una parte de lo que es la AFP, de crear una área estatal de manejo de los fondos, de tener un pilar que efectivamente sea redistributivo y que sea una componente de manejo estatal, ellos se oponen 100%. Yo creo que ahí tenemos un problema que es muy complejo porque finalmente ellos se tienen que dar cuenta de que de más de lo mismo, aunque aumente el 5%, no va a resolver el problema. Si no hay un sistema, una parte de reparto, si hay una parte de los 160.000 millones de dólares que hoy día están en el sistema AFP, que no tiene un pilar de reparto, esto no tiene solución. Porque hay una componente de la clase media que solo con AFP no resuelve el problema. Entonces, las descalificaciones brutales, por ejemplo, que hace Lili Pérez, diciendo que no hay capacidad técnica, que no hay capacidad política y que lo que se quiere es tocar una parte de las AFP, hace bien difícil el diálogo, pero creo que lo que Chile nos está reclamando es que sobre temas centrales tengamos acuerdos, y los acuerdos requieren voluntad de acuerdo. Yo no puedo decir, mira, se acaba toda la AFP y por lo tanto vamos a tener solo sistema de reparto y decir, si no es eso, no me siento a negociar. ¿Y en qué está la clase política para negociar un acuerdo de este tipo hoy, o podría ser una oportunidad, como lo leen algunos también, con las cifras que conocimos en la encuesta? Yo específicamente creo que esta es una oportunidad para decirle al 67% de chilenos que no ven en la clase política solución a sus problemas, es que seamos capaces de dar ese salto cualitativo. La deuda que tiene la clase política sobre los problemas concretos, específicos, de futuro y de presente de las personas en que ven un sistema económico que excluye, que abusa, que tiene corrupción, que no tiene credibilidad, que no hay propuesta de futuro. Este es el momento en que nosotros entendamos que si hay una coalición que tiene 13%, otra que tiene 8%, que nadie sobrepasa una cifra razonable como candidatura presidencial, lo que esta clase política debe entender es que necesitamos una voluntad de resolver problemas. Ahora, respecto a las candidaturas presidenciales, también es un tema que estábamos enunciando, y está lo de Ricardo Lagos. Aparentemente no con los puntos que hubiese querido él mismo o el propio PPD. ¿Es verdad que está más fuera que dentro de la carrera presidencial, como se dijo en un diario hoy día, que había salido de un miembro de su propia directiva? No, lo que pasa es que en el interior del PPD, el PPD es esencialmente la guista de contenido de historia. Nosotros tenemos mucho respeto con lo que ha sido su trayectoria. Estamos en un espacio de diálogo que más que tiene que ver con él como liderazgo, es qué es lo que vamos a proponer. Porque lo que la gente dice, 67%, es no veo en ninguna de las coaliciones y en ninguno de los liderazgos una opción de futuro. Siempre hay alguien que quiere ser candidato, siempre hay alguien que cree que efectivamente le corresponde, y parte del debate que yo quiero plantear en estos días es adelantar una definición programática que estaba para fines de enero. Hay que hacerla, yo digo, fines de noviembre, porque necesitamos resolver el candidato, pero fundamentalmente el programa. Pero se había dicho precisamente de parte de algunos miembros de la colectividad que después de las elecciones municipales iba a decidir el expresidente Lagos si iba a ser el candidato o no. Pero ¿usted cree hoy día, con las cifras que conocimos, que va a ser candidato? Ahora le pregunto si cree. Es que esto no es un tema de creencia, porque para eso hay que tener, digamos, un tema de fe. Bueno, esto es trabajo. ¿Entonces lo sabe ya o le gustaría? No, creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo que viabilice una nueva coalición con mayor convicción. Uno de los problemas que tiene el gobierno y que tiene la coalición es que todo el tiempo nosotros estamos descalificando o lo que hacemos o los liderazgos.
Camila Vallejo se permite vetar un candidato, Mariana Elwin se permite vetar las transformaciones, un exministro del Interior que durante 1 año y medio debiera haber conducido el gobierno y la nueva mayoría dice que no comparten ni el programa ni la coalición. Por lo tanto, nadie va a confiar en una coalición en la cual todo el mundo lo que hace es descalificar los resultados, el proceso y el futuro de esa coalición. ¿Pero no son solamente personas ahora o hay mucho más que personas? Porque está creciendo esa ambición de que la nueva mayoría no sigue después del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Lo percibe usted de esa forma? Yo creo que esta manera de hacer coalición efectivamente no tiene futuro. Lo que nosotros tenemos que hacer es construir esta coalición con objetivo, con responsabilidades, con amistad cívica y con una discusión de contenido mucho más profunda. Lo que nosotros hemos tratado de hacer este gobierno es parte de sustento de lo que ocurra. Este gobierno ha hecho transformaciones que son muy relevantes, que necesitábamos en Chile un cierto mínimo. ¿Y por qué son tan mal evaluadas? ¿Fue la implementación? ¿Ese fue el problema? Porque el debate nuestro al interior de la coalición descalifica lo que nosotros mismos estamos haciendo. ¿Eso explica los números? Yo creo que tiene que ver con exactamente eso, en que la propia coalición ha destruido su credibilidad sobre sí misma. Y entonces, cuando tú tocas negocios relevantes, el negocio de lo que era la educación particular subvencionada, de la cual algunos miembros de la coalición efectivamente tuvieron consecuencias. Cuando tú te metes en un mercado del trabajo que necesitaba adecuaciones, cuando tú te metes en una reforma de tipo tributaria, que finalmente, efectivamente, el 1% paga el 90%. Claro, hay gente que tenía una cierta comodidad en esta sociedad que se siente incómoda y que forma también parte de nuestra propia coalición. Ahora, no hay, al parecer, una autocrítica ahí en el proceso de implementación, que es lo que se ha criticado mucho de parte del gobierno en la implementación de esta reforma, en la tramitación también de varias de ellas, sí. Algunas siguen. Cuando uno toca intereses de esa envergadura, primero, efectivamente va a haber gente que se siente tocada. Segundo, desde el punto de vista de la implementación, efectivamente hemos tenido dificultades de implementación porque probablemente una de las explicaciones es que cuando un gobierno está volcado fundamentalmente a 6 o 7 reformas de envergadura, lo que es la gestión cotidiana se pierde y por lo tanto lo que le llega a las personas es de menor calidad de lo que debiera. ¿El programa entonces? Yo creo que... Se ha dicho de parte de la democracia cristiana, algunos lo han sostenido, el senador Walker, que no conoció el programa. Sí, los sentidos estaban adecuados. Todo al mismo tiempo no se puede. Cuando uno se cambia de casa, esto tiene que ser programado. Cuando uno cambia todo al mismo tiempo, efectivamente se produce un poco de desorden. Yo creo que en esencia hoy día tenemos un problema de gestión de gobierno y espero que el gobierno haga un cambio de gabinete relevante. Tenemos un problema de gestión de la coalición que responde a nuestra responsabilidad como presidente de los partidos de generar un nuevo etos. Tenemos un tema de discusión de futuro, es decir, tenemos que aclarar cuál es el programa y en ese contexto definir un liderazgo. Y ese liderazgo lo que tiene que tener, desde mi punto de vista, es voluntad de ir a una primaria. Los partidos de la nueva mayoría o de la nueva coalición tienen que ir a una primaria que defina quiénes son los que van a ser parte de un programa que va a tener que combinar consolidación con transformaciones y eso es nuestro etos. Nosotros somos una coalición de centroizquierda que tiene que transformar partes de la realidad. ¿Esa coalición sigue como una coalición de centroizquierda con el Partido Comunista, sin el Partido Comunista? Yo entiendo que sea lo más amplia que sea posible, pero con acuerdos sustanciales en qué vamos a cambiar y en qué no vamos a, solo vamos a consolidar. Pero entendiendo que la realidad es compleja. En el programa de la nueva mayoría no estaba una profunda reforma al sistema de partidos políticos y de financiamiento, por ejemplo. Y no se ha valorado suficientemente la voluntad que tuvo la presidenta y el Congreso de transformar fundamentalmente el sistema político en Chile que permite transparencia. Sí. No estaba el tema de la AFP, pero hay realidades políticas que te imponen acciones y que creo que
en el caso de la transparencia de los partidos políticos y en el caso de la AFP, son momentos en los cuales el conjunto de la sociedad debe colocarse de acuerdo. Lo decía el ministro vocero del gobierno el otro día después de la encuesta, que precisamente todavía no, la ciudadanía no notaba esos cambios que se habían producido a partir de los casos de financiamiento de los partidos políticos, ¿cierto? De las campañas políticas específicamente. Y ahí está el PPD hoy día, el 12 de octubre, el fiscal Pablo Gómez pidió formalizar al ex tesorero del partido, Luis Mate, quien declaró que Carolina Toá no sabía el financiamiento de SQM, y el ex jefe de finanzas, Sergio Ortega, que declaró lo contrario. ¿Cuál es la posición del partido en ese sentido? Y esto es muy cerca ya de las elecciones municipales. Claro. Mira, primero nosotros hay dos cosas que hemos discutido largamente al interior del partido. Había una manera de financiamiento que tenía que ver con financiamiento legal por la vía de empresas que se usó en todos los partidos, que afortunadamente nosotros logramos, el conjunto de la clase política, terminar. El primer partido que dijo que había que terminar con eso en el año 2004 fuimos nosotros, finalmente no se pudo. Y otra cosa distinta, el aporte de SQM. El aporte de SQM, si bien es cierto, su ilegalidad se está discutiendo, pero éticamente, desde el punto de vista del PPD, es inaceptable. Lo que nosotros entendemos por las declaraciones de Mate, que es quien tomó la decisión de la relación con SQM, es que eso no fue consultado ni a Carolina Toá ni a la mesa directiva de ese minuto, y por lo tanto él tiene una responsabilidad política, personal, de haber tomado esa decisión. Y en el caso de Sergio Ortega no me quiero referir porque en la medida en que me he tenido que hacer cargo de este partido y tener que ordenar cuenta, la verdad es que prefiero en ese sentido que él responda frente a lo que son sus problemas o con la justicia o con las cuentas, porque creo que ahí al menos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista profesional tenemos déficits muy graves. ¿Profesional y moral también? No. Desde el punto de vista de lo que fue su manera de ordenar las cuentas cuando aparece SQM siendo aportante, que los aportantes son las personas naturales, en la cuenta que firma Carolina Toá para entregar al CERVEL, es una imprudencia, una falta de profesionalismo increíble, porque una cosa son aportes y otra cosa son donaciones, y aparece registrado como aporte 318.000 pesos. Creo que tenemos problemas técnicos y profesionales graves, y prefiero no hablar de ese tema. Sí, se nos va el tiempo, nos quedan algunos segundos solamente, y a propósito de lo mismo, yo le preguntaba cómo puede afectar la figura de Carolina Toá frente a las elecciones municipales que son ahí nomás, en el mismo mes, sí. Porque el 80% cree, y lo dijo la misma encuesta, que la clase política en general es corrupta. Es que ahí tenemos un problema. Mira, yo creo que efectivamente esta relación entre dinero y empresa, que tenía componentes legales e ilegales, afortunadamente hay una investigación legal sobre los distintos tipos de casos, pero en la esencia lo que hizo este gobierno y el conjunto de la clase política es cambiar sustancialmente las reglas. Por lo tanto, yo le diría a la gente, mira, efectivamente, cuando en el año 2003 se plantea la necesidad de financiamiento público a la política, la gente dice, no podemos financiar esto. Y se aprobó una ley que permitía a los partidos tener relación con las empresas. Ese es un error garrafal que costó convencer, que para la derecha era muy conveniente, que la nueva mayoría no tuvo la convicción o la fuerza suficiente de parar en su minuto, y tuvo las consecuencias que todos vimos. Porque el límite era muy inestable. Hoy día eso ha cambiado, y tal vez lo que más yo le quisiera transmitir sobre el tema de la corrupción y la política es que las nuevas leyes colocan un estándar completamente distinto. Ya se ha visto, estamos a 2 meses de la campaña, no hay un solo cartel en la calle. Nosotros estamos haciendo capacitación en todo Chile para que la gente entienda lo distinto que es esta campaña. La política, desde el punto de vista de la relación dinero y política, es otro escenario. Es un tema que ya la gente va a percibir que ahí hay un límite que es completamente distinto. Las personas que tuvieron actos ilegales tendrán que pagarlo, y para eso están los fiscales. Gonzalo Navarrete, presidente del Partido por la Democracia, que esté muy bien y muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a usted.